¿Qué tal amigos seguidores del canal? Bueno, en esta ocasión traemos aquí un video ya que recibimos varios mensajes y correos directos de algunos usuarios que nos reclamaban que habían actualizado el firmware por un link que nosotros proporcionamos. En todos nuestros videos y preguntas que nos han hecho siempre indicamos que no conviene actualizar los firmware. Aquí hay una página, si ustedes ponen en Google cómo actualizar el firmware del estéreo, viene esta página que dice descarga ROM para actualizar. Nosotros no lo recomendamos, no es una página de nosotros no hicimos este contenido. Sin embargo, en esta página viene un video de nosotros. El creador de este contenido pues nos puso como referencia, pero no tenemos nada que ver con ellos. Aquí pueden ver, es uno de nuestros videos que tenemos en el canal y ellos claramente dicen que es posible solucionar unas fallas cargando los archivos o los firmware que aquí les dejan. Aquí les dan unas sugerencias y todo. Aquí si yo le doy, voy a descargar el archivo bin para... Voy a hacer la prueba para que ustedes lo vean. Se abre el archivo. Y el archivo aquí dice que es el del 7010B. No lo recomendamos, se lo repito nuevamente. Este contenido no es de nosotros. Somos uno de los pocos que mencionan esto, de que no lo actualicen, no mejoren su firmware, ya que van a dejar inservible su estéreo. Ahorita vamos a hacer la prueba con los tres estéreos que manejamos, 7010, 7012, 7018, que hemos mostrado en todos nuestros videos que tenemos aquí en el canal de contenidos. Nosotros aquí el 7010 que vamos a utilizar es uno que subimos hace 2 años. Aquí está el 7010B. También tenemos el 7012 en nuestro canal, el 7018 y todas las versiones que han sido subidas por nosotros. Muy bien, entonces vamos a descargar los tres archivos. Lo vamos a reiterar, no lo recomendamos. La idea de este video que vamos a hacer es para que ustedes vean los daños que le causan y así pues eviten dejar su estéreo inservible o no funcional. Nosotros lo vamos a hacer porque nosotros tenemos esos tres estéreos para que ustedes vean las consecuencias. Muy bien amigos, pues aquí vamos a hacer la prueba con el 7010. Este estéreo es de los primeros que subimos a nuestro canal y aún sigue funcionando. Este es el 7012, también de los que subimos al canal, tiene ya su tiempo trabajando. Y en el automóvil tenemos instalado el 7018B. En este caso pues es para que vean, ahí lo acabo de energizar. Este estéreo lo traemos en un Chevrolet Spark. Aquí lo que queremos ver pues es más que nada de que funciona. Muy bien, hasta ahí. Vamos a ver cómo se carga el firmware en este video. Perdón, en este estéreo. Nuevamente lo recalco, no lo recomendamos. Por favor no lo hagan. Nosotros lo vamos a hacer para que vean ustedes qué es lo que implica el cargar el firmware. En esta memoria le he quitado el plástico para que vean la actividad. Ahí está leyendo. Ahí tengo el firmware. Opciones. Otros. Restaurar a la fábrica. Se restaura. Se apaga. Se corta la corriente. Esperamos 5 segundos. Se energiza nuevamente. Va a cargar el firmware, es algo rápido. Ahí hizo la lectura. Y ahí el estéreo acaba de morir. Ya no tenemos nada. Voy a quitar la memoria. Corto la energía. Volvemos a energizar. Esperamos 5 segundos. Energizamos. Y ahí el estéreo lo hemos dañado. Dañamos su firmware. Como les reitero, no hay un firmware
que la fábrica lo proporcione. Este firmware es de la página que tomó nuestro video, no tenemos nada que ver con ellos, se lo recalcamos. Ellos tomaron ese video como muestra para que identificaran los diferentes clones y las fallas que hay. Ellos te proporcionan los 3 links para los firmware y te dicen cuál debes de sustituir en caso de cierta falla, lo cual es un error. Aquí pues ya el estéreo ha muerto, como se los digo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a reparar? ¿Cómo vamos a hacer que funcione nuevamente? Pues simple y sencillamente cambiando la tarjeta principal. Es la única manera, porque la manera que sigue es en ese pequeño chip que vemos ahí, este que está aquí, es donde se guarda el BIOS o el firmware. Debemos de tener el equipo especializado y el conector especializado para que empate con ese pequeño chip y cargar el firmware. Por lo pronto, este 7010 acaba de morir. Ahí está energizado. Y pues ya no hay nada más que hacer. Vamos a probar ahora con el 7012. Muy bien, ya colocamos el 7012. Vamos a energizar. Ahí está donde inicia. Un firmware diferente. Muy bien. Metemos la memoria. Hemos cargado el firmware para el 7012. Podemos irnos a la opción de USB. Nos va a decir que no hay un USB porque no lo detecta. Configuración. En este caso va a ser lo mismo. Restaurar los valores determinados. Apagamos. Cortamos la energía. Esperamos de 5 a 10 segundos. Vamos a energizar. Hace la lectura. Y ahí el estéreo lo acabamos de matar. Cortamos la energía. Vamos a volver a energizar. Si se fijaron, en cuanto energizamos nos aparecía el logotipo de bienvenida o el MP5 Player. Y aquí, pues simple y sencillamente ya no funcionó. El estéreo pues lo acabamos de nuevamente matar. Muchos dicen presionar el botón de rest. Ahí está. Y sigue sin encender. Ahí acabamos de dejar inoperativo o no funcional nuestro estéreo 7012. Energía tenemos. Ahí está, los 12 volts, 12.3 que entran al equipo. Pero pues aquí ya no tenemos nada de actividad. Entonces, con esto resumimos de que no lo recomendamos. Nos decían que por qué no lo mencionamos en nuestros videos. Aquí está la prueba. Qué bien que pudimos descargar esos firmware. Lo estamos haciendo por ustedes para que ustedes no vayan a dañar sus equipos. Es una inversión, como les comento. Estos son mis estéreos con los cuales subimos nuestros videos y pues han trabajado. Este tiene con nosotros desde el 2016. Este tiene desde el 2018 y el que tenemos instalado en nuestro carro también tiene desde el 2018. Estaban operativos y funcionales hasta que pues les mostramos que cargamos el firmware y eso fue lo que les pasó. Vamos a probarlo con el 7018 para que vean que también va a pasar lo mismo. Y como les comento, la única opción es cambiar la placa o conseguir quien cargue el firmware en este pequeño chip. Nada más que eso, solamente lo va a hacer la fábrica. Bien amigos, pues aquí tenemos el 7018B. Pueden ver, el menú es diferente en los controles. Pues ya por el uso que tiene y los años ya no se le nota el modelo. Aquí ahorita pues lo pueden ver, lo hemos desmontado porque sabemos que después de esto el estéreo va a quedar inoperativo y pues vamos a reemplazarlo. Vamos a darle llave, ya que este está instalado como si está en un carro y pues tiene que ir de esta manera.
Vamos a encenderlo. Vamos a mostrar un poco de que funciona. Muy bien, los pasos son similares, pero en este cambia un poquito por el tipo de menú que trae. Instalamos la memoria con el firmware del 7018B. Ajustes, general, firmware update. Vamos a actualizar. Aquí hay dos opciones, MCU y MP5. En este caso podemos actualizar los dos. Aquí nos va a decir es sin archivo. ¿Por qué? Porque ella hizo la lectura correspondiente. Para ejecutarlo es apagarlo, cortar la corriente, esperar a que se apague, a que se desenergice, energizamos. Ahí va a ser la carga del software. Ahí está haciendo la lectura. Nos muestra la pantalla siguiente. Y ahí ha quedado muerto el estéreo. Se desenergizó. Yo tengo la llave puesta. Si doy el siguiente brinco, ya sería para que prendan los instrumentos. Pero sigue sin encender. Entonces, con esto vamos a cerrar el video. Y pues la finalidad de echar a perder estos 3 estéreos fue para que ustedes no lo intenten. Quien haya tenido la idea de hacerlo, pues se ha dado cuenta, hemos mostrado cómo 3 estéreos han muerto. A pesar de que la página que nos menciona usa nuestro video y nos da los links de descarga,